memoria, Asamblea Constituyente y Centro Cultural Chile, queremos darle la bienvenida a este acto de homenaje a nuestro gran presidente Salvador Allende. Y al mismo tiempo queremos saludar la presencia de los representantes de la Embajada de Venezuela con su embajadora, la compañera Claudia Salerno, el compañero Víctor Caro, en representación de la Embajada de la República de Cuba. Las viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Buenas tardes a todos. Discúlpame, yo entiendo perfectamente castellano, pero no lo hablo perfectamente. Entonces, permettez-moi de seguir en francés. Comme on vient de le rappeler, j'ai eu l'énorme privilège de rencontrer longuement, quelques jours seulement avant sa fin tragique, votre président, Salvador Allende. Dans ma longue vie, j'ai pas loin de 80 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'étais sénateur, je suis sénateur honoraire, j'étais journaliste, j'étais haut fonctionnaire des Nations Unies. Jamais personne que Salvador Allende m'a fait d'une telle impression. D'une part par sa gentillesse, par sa simplicité et surtout par le message qu'il voulait délivrer. À savoir, comme vous le savez, et comme le monde entier le savait à l'époque, de construire une société de progrès social en respectant les lois fondamentales et la démocratie. Et c'est ce travail qu'il menait et qu'il a essayé de mener jusqu'au bout. Je me souviens, à quelques jours, peu de jours avant sa fin tragique, devant le palais de la Moneda, sur une petite estrade en bois, il était là, debout avec tout son gouvernement. Il n'y avait pas de guardaespaldas, il n'y avait pas de vitre en pare-balles, il n'y avait rien. Il était là, des centaines de milliers de gens passaient, il saluait tout le monde gentiment. Et les gens chantaient et criaient « Allende, Allende, el pueblo te defiende ». Malheureusement, comme vous le savez, quelques jours plus tard, le félon, le traître Pinochet, qu'il m'avait présenté quand je suis allé le voir dans sa maison, sur les hauteurs de Santiago, ils étaient en conseil des ministres, et il m'a présenté à la sortie le nouveau commandant en chef, qui s'appelait Pinochet, que je ne connaissais pas, que j'ai reconnu plus tard évidemment. Et je peux vous dire que le Pinochet en question, en grand uniforme, était d'une obséquiosité avec le président, Señor Presidente, Señor Presidente, ce qui rend ce traître, ce félon, encore plus inacceptable. Alors je voudrais vous dire deux choses. D'une part, que, à vous voir tous ici, Chiliens la plupart, nous avons le droit, nous Belges, d'être fiers de l'accueil que nous avons fait à ces réfugiés qui sont arrivés chez nous et dont certains ont fait souche et vivent ici parmi nous en portant leur talent, leur expérience. A 44 años del golpe de Estado en Chile, hablar de Salvador Allende es hablar de un presidente que en solo 1000 días de gobierno hizo más que todos los presidentes en la historia republicana de Chile. Aceleración de la reforma agraria, nacionalización del cobre y de las áreas claves de la economía que permitían emprender profundas reformas de justicia social
y romper definitivamente con el subdesarrollo, el neocolonialismo y el feudalismo. Por su obra titanesca, por su anhelo de conjugar democracia y socialismo, y por su consecuencia de morir defendiendo la democracia socialista, por lo demás. La estatura política y moral de Salvador Allende es indiscutible hoy. Hoy en día su ejemplo es conmemorado en diferentes rincones del mundo. Aquí en Bruselas también hay distintas actividades, hay actividades en otros países de Europa, y esta mañana escuchaba el discurso de Kass, el dirigente chileno, donde decía que había que sacar la estatua de Allende, que es un dirigente de derecha. Nosotros estamos por una parte, todo el pueblo conmemorando a Allende, y la derecha llamando a sacar la estatua de Allende. Sans aucun doute, Salvador Allende incarne l'idéal d'un projet émancipateur et transformateur de la société. Pourtant, nous le savons bien, il n'y a pas de révolution clé en main. Comme il le disait lui-même, notre révolution avait un goût particulier. Je cite, Tempanada y vino tinto. La subtilité consistait à respecter les règles du jeu démocratique tout en exigeant de ses adversaires et ennemis qu'ils s'en fassent autant le moment venu. C'est ainsi que s'opéra le processus en adéquation avec les conditions historiques, sociopolitiques et culturelles du Chili. Salvador Allende devint alors le premier président socialiste d'Occident à accéder au gouvernement par voie électorale. Il s'agit là d'une expérience inédite, car à l'époque, il n'y avait aucun modèle historique pour indiquer les chemins d'une transition pacifique, institutionnelle et démocratique vers le socialisme. Maite, vicepresidenta del Partido de Izquierda Europea, compañeros del PTB, representantes de las embajadas, colegas de la Embajada de Cuba, queridas compañeras y compañeros todos. Nos hemos reunido hoy para recordar la grandeza del inolvidable histórico presidente Salvador Allende, quien fue un amigo del pueblo cubano y del comandante jefe Fidel Castro. Allende destacó por su apego a la verdad, por su firmeza de carácter y valentía. Dirigió un proceso que despertó mucha simpatía e interés a nivel mundial y suscitó la comprensión y aceptación de diversos sectores políticos. Fue el líder de una generación de chilenos convencidos de la viabilidad de la revolución por la vía pacífica y los caminos legales. Su gobierno adoptó, en circunstancias muy difíciles, medidas de profundo carácter social en defensa de los obreros, campesinos y estudiantes. La oligarquía chilena desplegó todo su arsenal y recursos para destruir a la revolución. Las mal autollamadas apolíticas Fuerzas Armadas, con el apoyo de la CIA y el imperialismo norteamericano, decidieron romper la constitucionalidad y dar un golpe de Estado fascista. El presidente Allende enfrentó durante sus 3 años de gobierno constantes conspiraciones y campañas mediáticas dirigidas a desprestigiar el humanismo y el latinoamericanismo del proceso revolucionario chileno. En momentos en que la confrontación alcanzó niveles insostenibles, expresó:
Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente. Defenderé al gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad, que es hacer cumplir el programa del pueblo. El 11 de septiembre, en actitud fiel y firme de revolucionario, Allende, junto a decenas de sus más valiosos seguidores, defendió en el Palacio de la Moneda al gobierno del pueblo contra el golpe militar fascista. Rechazó las ofertas espurias de sus enemigos que le instaban a abandonar el país. Derrotó moralmente a los traidores cuando, en medio del acoso y las bombas, con armas sobre sus hombros, dijo: así se escribe la primera página de esta historia. Mañana solamente se hablará de que el 11 de septiembre cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Nosotros tenemos la obligación de hacer que las nuevas y las futuras generaciones no se olviden nunca que el 11 de septiembre no fue el día en que unos infiltrados entrenados sobrevolaron el espacio aéreo de Estados Unidos y lanzaron aviones en el Pentágono y en 2 torres, sino que el 11 de septiembre tiene que quedar en la memoria colectiva planetaria como el día más poderoso, el imperio más poderoso utilizó su potencial político, comunicacional y militar para atacar a Chile y derrocar a su presidente legítimo bajo la apariencia de un golpe de Estado. Ese liderazgo de Allende, que fue tan poderoso desde su primera candidatura, hizo que el gobierno de Estados Unidos rápidamente lo identificara como un enemigo que había que eliminar. En un informe que temprano pasó el embajador de Estados Unidos a sus jefes, notificó: aquí hemos sufrido una amarga derrota, una vez que ya era claro que ganaría. Tenemos que proceder. Muchas de las comunicaciones que se develaron posteriormente, de los memorandos que se intercambiaron en los años 70, nos develan casi el mismo lenguaje que la Embajada de Estados Unidos ha utilizado en Venezuela en todos los años en los que el presidente Chávez tuvo la dicha de acompañarnos y para nosotros el honor de trabajarle. Pero sobre todo vemos que la receta es exactamente la misma. A mí me han convocado para que explicara qué similitudes había entre lo que pasó en Chile y lo que está pasando en Venezuela, y explicar un poco cómo ha cambiado muy poco la receta, cómo más bien se ha intensificado y se ha vuelto más cruel y más sanguinaria, más implacable. Todo ese guión de la planificación comenzó temprano, desde que ganó las elecciones Allende en septiembre del 70. Ya ahí habían comenzado la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA a planificar todo. Querían impedir que en Sudamérica llegara al poder una política de ideología comunista, lo que llamaban comunista, y consejo anti-norteamericano. Esos documentos que fueron desclasificados en el año 82, tenemos la obligación de hacerlos, que la juventud los conozca con detalle, traducirlos a todos los idiomas. Un buen día decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuantos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo desde Arica hasta el Estrecho.